jueves finalizaron las campañas de los comandos del apruebo y el rechazo que cerraron justamente este periodo en espera de la votación que se va a realizar este domingo. Un proceso que tiene características muy especiales y que se realiza además en un momento en que tanto el oficialismo como la oposición presentan divisiones internas. Vamos a analizar el escenario político previo a los sufragios junto a Marco Moreno de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y buen día. Hola Carla, muy buenos días. A ver, ¿cuáles son tus expectativas? Partamos por ahí, para el plebiscito del domingo. Hay hartos temas sobre la mesa. Primero, quién gana, obviamente. Segundo, también el tema de la participación. ¿Qué es para ti como lo clave en lo que uno se va a tener que fijar este domingo? Yo creo que lo más importante es la participación. Creo que respecto del primer voto que tiene que ver con el apruebo o el rechazo, todos los estudios indican que el apruebo debiera ganar con cierta holgura respecto del rechazo, ¿no? No va a ser una votación estrecha. Por lo tanto, creo que la sorpresa no está ahí, sino que va a estar en el otro voto, en el de las convenciones constitucional o la mixta. También, si bien es cierto, puede imponerse la constitucional, vamos a ver cuántos votos tiene la convención mixta. Pero el dato más relevante es Carla, sobre la participación, porque la participación, al principio teníamos bastante expectativa de que fuera bastante alta, ¿no? En comparación a lo que veníamos teniendo. 46,8% fue la participación en la última elección presidencial, ¿no? Por lo tanto, estábamos hablando de un volumen de 6,7 millones de electores los que participaron la última vez. Aquí teníamos más expectativas, acercarnos al 55, al 60% de participación, pero, ¿no es cierto?, algunas situaciones que tienen que ver con las restricciones sanitarias. Hay lugares del país, como lo mostraban ustedes recién en las notas, ¿no es cierto?, en donde todavía estamos en cuarentena. Vamos a ver lo que pasa en Magallanes, vamos a ver lo que pasa en Aysén, lo que pasa en el norte del país, donde hay un poco más de miedo al contagio, y por lo tanto ese podría ser un factor que influye fundamentalmente, ¿Marco?, en aquellos electores de más edad, ¿no?, que son los que más votaban, pero ahora podrían sentir algo de miedo de ir a votar. Absolutamente, y es algo que vamos a chequear el domingo. Ahora, ¿depende o se condiciona de alguna manera la legitimidad, la representatividad de lo que triunfe o las opciones que triunfen el domingo en cuanto a la participación? Si votan menos de la mitad de los chilenos, que fue lo que pasó en la última elección, ¿sigue siendo igual de válida? Porque si no, uno diría, bueno, entonces las elecciones de presidentes, ¿qué pasa? ¿No serían legítimas? ¿Tú crees que la participación está ligada a legitimidad o no? No, yo diría que no. Yo creo que la participación tiene que ver en cómo de alguna manera la gente expresa de una manera clara y categórica, ¿no es cierto?, un apoyo a este proceso, de alguna manera de darle conducción a la energía que está instalada hoy día, ¿no?, que partió hace un año atrás con el estallido social. Yo creo que tiene que ver más con eso, pero no con la legitimidad desde el punto de vista legal. Podríamos hablar de una legitimidad social, ¿no? Mientras más gente participe, quiere decir que la gente está más convencida que este es el camino institucional, y no otros caminos u otras alternativas que podrían plantearse. Creo que de alguna manera eso es lo que está en juego, pero yo tengo la expectativa, Carla, de que debiéramos estar por sobre el 55, como te decía, entre el 55 y 60% de participación, lo que es muy bueno en un contexto de voto voluntario y en un contexto de restricciones sanitarias como las que vamos a tener el próximo domingo. Respecto de las tendencias, de las brechas, tú recién me decías, todos los estudios dan como ganadora al apruebo, y ahí no debería haber tanta sorpresa. Sin embargo, Marco, algunos dicen que podría haber una especie de espiral del silencio, de gente que vaya por el rechazo y que no lo diga muy abiertamente porque no es muy bien mirado, no es muy popular. Hay que ver nomás lo que pasó con Gary Medel, que fue increpado por darle un me gusta a un tuit del Chino Ríos que decía que iba a votar por el rechazo y se tuvo como que excusar y aclarar que no iba a votar por el rechazo. Algunos dicen, con lo mal mirado que es desde el punto de vista como del discurso oficial, muchos a lo mejor están guardándose ese voto. ¿Tú coincides con eso? ¿Crees que podría haber una brecha menor a la que se dice que va a haber? Yo creo que lo que tú planteas es correcto, es decir, la gente en condiciones, ¿no es cierto?, en donde que aparentemente hay una mayoría a favor de una de las opciones, tiende a reservarse su expresión, ¿no es cierto?, de cómo va a votar. Sin embargo, esas personas probablemente van a ir a votar igual y van a votar por el rechazo. Eso es lo que tú decías, se conoce como la espiral del silencio, porque la gente no expresa su opción, sin embargo la va a ejercer. Pero eso no es una sorpresa, porque sabemos que en Chile, ¿no es cierto?, el electorado de la derecha, podríamos decir, que mayoritariamente está en rechazo, está bordeando los 30 puntos, o sea, 30%, 35%. Esa es la votación. Piensa tú que en algunas encuestas, en algunos estudios anteriores,
la gente que decía que había considerado positivo el gobierno del general Pinochet durante la dictadura militar es sobre el 20%. Por lo tanto, ese es el piso con el cual parte, ¿no es cierto?, el rechazo. Por lo tanto, todo lo que vaya a aumentar respecto de ese 20% para ese sector es una buena noticia. Yo creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos se van a acercar a esa votación del 30%, ¿no? Y por lo tanto debiéramos ver una correlación entre un 65-35, 70-30, ese más o menos debiera ser los porcentajes que deberíamos ver la noche del domingo cuando se destape en la urna. Sí, ¿y qué crees tú que es mejor para Chile? Más allá de que cada una de las posturas, por supuesto, quiere tener la mayor votación posible. Hay analistas que dicen que es bueno que haya una amplia mayoría que le dé fuerza a la opción o las opciones que ganen para que no haya demasiada discusión y para que se sientan empoderados a poder continuar, por ejemplo, si es que se abre la posibilidad de la redacción de una nueva constitución. Otros dicen es mejor que las brechas no sean tan grandes, es mejor que se fuercen los acuerdos en el futuro, que quienes sean ganadores igual sientan el compromiso de involucrar a los perdedores, porque al final lo que se va a tener que redactar es una nueva constitución que sea lo más representativa y amplia posible. ¿En cuál de esas posturas estás tú y por qué? Yo tendería a estar más bien en lo segundo que tú señalabas, por la razón de que nadie debiera declararse vencedor el domingo por la noche, ¿no? Y intentar imponerle esa victoria electoral que se pueda conseguir en la urna al adversario. Creo que aquí, para que esto pueda funcionar y encauzar, recordemos que esta, Carla, es la primera etapa, todavía falta, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir el 11 de abril del próximo año, cuando haya que elegir a los delegados constitucionales. Tenemos 6 o 7 elecciones por delante. Entonces, de alguna manera, yo creo que la lógica del enfrentamiento aquí tiene que ser desplazada por una lógica, ¿no es cierto?, del entendimiento. Yo creo que la política, fundamentalmente, la principal virtud de la política es la capacidad de transformar la realidad, ¿no? Y creo que entonces la clase política, el día lunes 26 o el domingo en la noche, debe estar a la altura de las circunstancias y, por lo tanto, poner a disposición de una transformación positiva para el país el resultado que se obtenga el domingo por la noche, que es la expresión de las chilenas y los chilenos respecto al futuro que queremos. Marco, ¿y será eso posible cuando uno ve que ni siquiera dentro de los sectores políticos comunes se logran poner de acuerdo o estar unidos en torno a alguna preferencia? Y ni siquiera en torno a alguna preferencia, incluso a la espera del resultado. Uno podría haber pensado que todos los del apruebo se iban a juntar en un lugar, todos los partidos que estuvieron en el acuerdo, incluso más allá, porque recordemos que el Partido Comunista no estuvo en ese acuerdo, lo criticó muchísimo, pero hoy día sí está empujando el apruebo, digamos. Y en el caso contrario, todos los del rechazo poder juntarse y hacer un comando en común. Eso no pasó y se han visto muchas diferencias. Entonces uno se pregunta si es que existirá esa generosidad. ¿No está demasiado dividido nuestro escenario político hoy? Está fragmentado el sistema político chileno, tú lo has dicho con mucha claridad. Esa es una de las dificultades, ¿no es cierto?, que hace difícil y muy complejo el poder avanzar en acuerdo. Tenemos un bloqueo hoy día entre el Ejecutivo y el Parlamento. Eso efectivamente es lo que tiene hoy día de alguna manera una situación de parálisis desde el punto de vista institucional al país, y la salida, por lo tanto, debiera estar, como decíamos antes, en el inicio de este proceso. Insisto en el inicio porque esto no termina el domingo 25. Y para eso la clase política, como muy bien tú señalabas y coincido contigo, tendría que estar a la altura de este desafío. Yo creo que va a ser muy importante el mensaje de las chilenas y los chilenos el domingo, en el sentido de que estar por una opción mayoritaria, que significa, ¿no es cierto?, que el proceso se debe conducir por los caminos institucionales y, por lo tanto, por los caminos de la política. Y si los políticos no están a la altura, los actuales políticos que tenemos, bueno, la posibilidad de cambiar a esos políticos va a estar el próximo año, porque tenemos varios eventos electorales donde los chilenos y chilenas van a tener que ver si están o no nuestros dirigentes en condiciones de poder encabezar este proceso. Se requiere generosidad, se requiere capacidad de consenso, de acuerdo tanto del gobierno como de la oposición, que, como tú muy bien dices, hasta ahora han sido escasos, ¿no? Las divisiones han prevalecido sobre la necesidad de la unidad, pero yo creo que este es el momento, ¿no? Y la señal del domingo va a ser muy importante para poder romper esa lógica del disenso, para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la lógica más bien de los consensos.
Sí, mientras hablamos de esto, recuerdo declaraciones del Contralor Bermúdez que tú debes haber escuchado en una entrevista que concedió, donde él decía que había que tener cuidado con la frustración, porque por más que se abriera un camino constituyente y se redactara una nueva constitución, hay muchos temas del día a día que no necesariamente se van a resolver por esa vía. Y me imagino, Marco, que tampoco se va a paralizar la cotidianeidad de las personas a la espera de esa nueva constitución, y ahí es donde está el mayor problema. Hay una aspiración común, si uno viera todas las demandas, de mejor calidad de vida, pero la política corriente, cotidiana del día a día, no está llegando a los acuerdos en temas tan relevantes como, por ejemplo, las pensiones, que a lo mejor ya se podría haber acordado hace mucho rato. Me imagino que si se abre un proceso constituyente se tendrá que intentar ir por dos carriles paralelos, ¿no? O sea, la Constitución va a demorar un buen tiempo, mientras tanto la política debería funcionar. Es bueno lo que tú dices y que los televidentes lo deben entender así. En el mejor de los casos nosotros podríamos tener una constitución en el segundo semestre del 2022, porque claro, el 11 de abril hay que elegir a los constituyentes, ellos tienen 9 meses para redactar la constitución prorrogable a 3, o sea, puede tener un año, podríamos tener un texto en abril del 2022 que hay que someterlo a un plebiscito, el presidente tiene 60 días para convocar a ese tercer plebiscito de salida, ¿no? Y eso entonces nos va a llevar a que en el segundo semestre del 2022 podríamos tener constitución. ¿Qué hacemos entre medio? Y lo que tú dices es muy correcto, el país tiene que seguir funcionando, ¿no? Hay quienes van a estar dedicados a redactar exclusivamente la constitución, ¿no? Y para eso van a tener los tiempos, van a tener los recursos, las capacidades técnicas para poder hacerlo, pero el país tiene que seguir funcionando y por lo tanto la clase política otra vez su desafío es cómo, ¿no es cierto?, apoya y está detrás de ese proceso, especialmente con las políticas públicas, con las decisiones que hay que tomar para poder resolver los problemas urgentes que tenemos, sobre todo en el contexto de la pospandemia. Sí, ahora lo que yo temo también es que después del plebiscito, por más que queda otro paso muy importante en abril, cuando se elijan a los representantes que redactarían esa constitución, insisto, si es que gana la prueba, y siempre digo que lo pongo en cuestionamiento porque las encuestas a veces también se equivocan y hay que tenerlo a la mano. Lo que pienso también, Marco, es que se puede desatar la carrera presidencial rápidamente y eso también va a llevar a nuevas divisiones y nuevas campañas o de tratar de llevar agua al molino. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué impacto crees tú que va a tener el resultado o los resultados del domingo en las campañas? No recuerdo a quién leí en la prensa, creo que hoy o ayer, que decía que para Joaquín Lavín, por ejemplo, la situación se iba a poner muy complicada si ganaba incluso el apruebo, porque esta persona hacía la estimación de que en Las Condes iba a ganar el rechazo. Entonces decía, ahí se acaba el alcalde de Las Condes y se acaba la posible candidatura. Lavín dijo que después del plebiscito iba a definir su candidatura presidencial. ¿Cómo ves que lo puede impactar? Bueno, todos están diciendo que el día 26 de ahí en adelante van a plantear, ¿no es cierto?, sus opciones en el Francisco Vidal en el PPD, Heraldo Beatriz Muñoz, Sánchez también lo dijo. Beatriz Sánchez, José Miguel Insulza, es decir, todos están apostando a ese momento. Efectivamente, los resultados va a haber que leerlos con detención. Yo creo que no se puede traspasar en todo caso el apruebo o el rechazo a una campaña presidencial porque tienen lógicas distintas, ¿no? Es cierto, como tú dices, que la campaña presidencial va a permear la discusión constituyente, ¿no? Porque seguramente los candidatos van a comenzar a hacer oferta, no le van a estar hablando a los constituyentes de alguna manera diciendo, bueno, lo que hay que cambiar es esto, hay que avanzar en esto otro, y de alguna manera eso va a generar una tensión en el proceso constituyente. Tenemos que estar atentos justamente a cómo la discusión presidencial y parlamentaria va a contaminar, podríamos decirlo, ojalá que sea positivamente y no negativamente, el proceso constituyente. Pero efectivamente no hay que hacer una lectura tan simple, ¿no es cierto?, de los resultados del domingo respecto del tema presidencial. Creo que son eventos distintos y por lo tanto más bien deberíamos comenzar a fijarnos en cómo los candidatos o precandidatos presidenciales comienzan a marcar posiciones respecto del contenido, de los contenidos de lo que va a ser la discusión del proceso constituyente, qué tipo de Estado, qué derechos garantizar, ¿no es cierto?, cómo enfrentar el problema de las desigualdades y inequidades, las regulaciones, todo eso va a formar parte de esa discusión y yo creo que ahí hay que poner más atención respecto de esos temas que más que los resultados que se obtengan el domingo. Ya, o sea, ¿tú no crees que este domingo se vaya a determinar el futuro político de ninguna de las figuras que han dicho que van a ver qué hacen respecto de sus campañas? Que alguien pudiera... Bueno, nadie muere políticamente, hemos visto muertos cargando adobe, como se dice, pero que alguien pudiera hipotecar su carrera presidencial, como te decía yo, decía esta persona que, perdón, pero no recuerdo quién era, en el caso de Lavín, porque decía como que va a quedar afectado en su propio electorado, que daba por hecho era el rechazo. No sé si están así y también es otra
otra consideración. O, por ejemplo, para un alcalde Jadwe, que sabemos está bien posicionado en las encuestas, pero que desde un comienzo tuvo aprensiones con este proceso constituyente. Sí, ambos, Lavín y Jadwe, ambos alcaldes que están marcando bien en las encuestas, efectivamente han tratado de romper, eso sí, con esta lógica del apruebo y el rechazo. Sí. Lavín, de hecho, ¿no es cierto?, está más cerca del apruebo porque él entiende que tiene que correrse hacia el centro, ¿no? Y en el caso de Jadwe, él tiene que mostrar de alguna manera algunas credenciales que le permitan dar alguna tranquilidad, alguna señal de tranquilidad a los electores también del centro. Por lo tanto, va a ser importante, más allá, ¿no es cierto?, de la votación del rechazo, que es una votación que Lavín va a tener en su bolsillo, más allá de que la gente diga que no estuvo por el rechazo, porque de alguna manera la supervivencia de la centro derecha o de la derecha en el poder es con un candidato que sea electoralmente competitivo, y ese hoy día es Lavín, no es otro, ¿no? Y por lo tanto un poco están amarrados en ese sector a la candidatura de Lavín, porque no hay alternativa, salvo que Evelyn Matei pudiese efectivamente intentar disputar ese espacio. Hoy día Lavín es el mejor posicionado. Y en el caso de Jadwe, como muy bien tú dices, él tiene que moderar su discurso de alguna manera para poder llegar a ese electorado de centro. Este es un país moderado políticamente y por lo tanto ambos entienden que tienen que correrse hacia ese sector, que es el sector más importante donde está la mayor cantidad de peso electoral para las presidenciales de fines del próximo año. Marco, hoy día tenemos una crisis importante en la relación de los ciudadanos con el mundo político. Basta con ver las encuestas de aprobación. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de la reputación que tiene hoy día Carabineros y claro, nos alertamos, pero cuando vemos el Parlamento tienen incluso peor nota y peor evaluación. Por lo tanto, hay un divorcio bien claro entre la ciudadanía y la mal llamada, a mi juicio, clase política, porque encapsula un poco a todos dentro de lo mismo y yo creo que hay hartas diferencias entre unos y otros, pero en términos generales y en el análisis macro es así. Tú eres de los optimistas que cree que este proceso que se puede abrir el domingo, si es que gana el apruebo, va a lograr mejorar esa relación y en el fondo hacer que la ciudadanía realmente se sienta partícipe de las decisiones que se toman en Chile? ¿O crees que, como dicen los más pesimistas, si los partidos no ceden cuotas de poder, si no se determinan bien temas que son bien claves, los pueblos originarios, si va a haber escaños reservados o no, si los independientes van a poder llegar o no con más facilidad, etcétera, podríamos profundizar ese divorcio? ¿Eres un optimista o ves esto con más cautela? No, yo soy de los que piensa que es la única manera de encauzar el actual proceso, la actual energía instalada es a través del proceso constituyente, incluida la crítica que hay a la ley del poder, como tú dices, ¿no? Que son los que hoy día están fuertemente cuestionados. En ese sentido, soy más optimista en el sentido de que la gente está haciendo o va a hacer una apuesta el domingo respecto del proceso institucional. Encauzar la energía a través de procesos institucionales creo que es una sabia decisión. Ahora vamos a ver, y ahí es donde yo tengo dudas, si nuestra élite del poder, si nuestra clase política está a la altura de ese desafío. Hasta ahora no ha sido así y por eso el fuerte cuestionamiento y la crisis de representación que hay, que es muy profunda. Si no, la gente va a tener que optar por buscar otro liderazgo o renovar los actuales liderazgos, habida cuenta que quienes están hoy día, ¿no es cierto?, llevando adelante este proceso, no están cumpliendo una vez más con el desafío que se les pone por delante. Marco, para finalizar, ¿cómo va a impactar esto, crees tú, en el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo el gobierno puede capitalizar? ¿De qué manera esto también permite, lo que tú dices, canalizar una serie de demandas que están sobre la mesa o por el contrario, ponerlas, insisto, como hablábamos recién, en un carril por separado y tratar de seguir con su agenda que se modificó primero con el estallido social y que se modificó también con la pandemia? En el fondo ha sido muy difícil también para el gobierno seguir adelante con su programa original. Sí, bueno, el gobierno perdió ese programa, como tú dices, hace un año atrás, en el 18 de octubre del año 2019. Dejó de tener un proyecto político y se ha dedicado a administrar. Lo que va a tener que hacer ahora, durante el próximo año que le queda de mandato, justamente es tratar de sacar adelante algunos proyectos que puedan tener apoyo en el Congreso, que son importantes, como tú dices, como la reforma al sistema de pensiones, por ejemplo, de tal manera de poder cumplir de manera algo honrosa, ¿no es cierto?, con su gestión, porque en los hechos yo me temo que el gobierno está siendo poco relevante en este minuto, ¿no es cierto? Y lo que pueda pasar con el gobierno no tiene la prioridad. El próximo año tenemos 8 elecciones por delante y por lo tanto la atención, el interés de la gente va a estar puesto allí. Eso es positivo, creo yo, que la gente que participe de los procesos electorales que tenemos. Por lo tanto, el gobierno tiene que dedicar a administrarse este año y medio que le queda
de gobierno de la mejor manera, pero no puede pretender volver a tener el control de la agenda, no puede pretender volver, ¿no es cierto?, a capitalizar el triunfo que se obtenga en las urnas el próximo domingo, sino que más bien a tratar de cerrar su gobierno de la mejor manera posible, y eso ya en sí mismo es un gran desafío. Bien, pues Marco Moreno, muchas gracias por este análisis. Vamos a estar súper pendientes a todo lo que pase el domingo y seguramente vamos a conversar también después para el análisis ya con la realidad sobre la mesa. Muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Chao, Carla, para ti también. Nos vemos.